Ustedes son adictos a periódicos como el Financial Times, el New York Times, el Wall Street, el Washington Post, Le Monde, El País, etcétera, o la revista The Economist, etcétera. Pues no hay ya veo yo a Thomas Friedman o algún otro así pesado del New York Times o alguien del Wall Street o del Washington Post, Fareed Zakaria, etcétera. Bueno, esta columna se va, pues la gente se reiría. En cambio, esta gente exagera su papel. ¿Cuántos leen a fulano de tal? ¿Cuántos? Sea en la edición física de un periódico o sea en la edición electrónica que tengan algún blog o alguna. ¿Cuántos? ¿Cuántos son? Pues casi nada, hombre. Cero, casi, prácticamente. Entonces, dice uno, pues ¿y estos qué están presumiendo? ¿A poco el mundo se va a detener porque ellos se fueron? ¿Y quién va a comentar? ¿Quién va a analizar eso? Hay miles que lo pueden hacer. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tienen nuestros analistas, nuestros intelectuales, entre comillas, que piensan que si no están ellos, no hay quien explique lo que está pasando en el mundo, por ejemplo. ¿De dónde sacan eso? ¿Quién se hizo un estudio completo donde se dijo no? El 78% de los que respondieron a esta encuesta suplican que no se vaya de vacaciones López Dóriga. Vamos a ir a este video de Ángel Verduzco que explota en contra de Joaquín López Dóriga y Ciro Gómez Leiva. Y es que Joaquín, muy pedante, dice que se va de la columna y que llega hasta enero, como si eso le preocupara al pueblo de México y que van a dejar de informar. Más bien, como diría el presidente López Obrador cuando estaban en huelga los jueces, que eso le convenía al pueblo de México porque así iban a dejar de soltar delincuentes, decía el presidente sobre los jueces. Hoy podríamos decir lo mismo de estos chayoteros que van a dejar de malinformar al pueblo, ya que son puras mentiras lo que dicen a diario. Y es que hoy están muy enojados contra el gobierno de Claudia Sheinbaum. Cuando entró el presidente López Obrador tenían la leve esperanza de que las cosas siguieran igual, como cuando Salinas de Gortari, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto les daban millones de chayotes para que dijeran que todo estaba mal, que todo estaba bien, que todo estaba de maravilla, que estábamos en un país de primer mundo, aunque el pueblo de México se estaba muriendo de hambre y ellos haciéndose millonarios. Hoy que entra la presidenta Claudia Sheinbaum, también tenía la pequeña esperanza de que las cosas cambiaran. Pero ya lo dijo la presidenta de México, ella ha venido luchando junto con el presidente López Obrador en contra de esos vicios y no van a cambiar las cosas. Una vez lo dijo el presidente López Obrador, que si se espantaban con él era una fresita al lado de Claudia Sheinbaum. Hoy lo está demostrando con sus acciones. Amigos y amigas, por eso les mando este mensaje a todos los chayoteros, a Susana Oresti, Joaquín López Dóriga, Carlos Marín y todos aquellos que recibían chayote a cambio de estar endulzándole el oído a los gobernantes y engañando al pueblo de México. El pueblo de México nunca se lo creyó porque el 2018, el 2 de junio, volvieron a votar por Claudia Sheinbaum. Y en el 2018 votaron masivamente por Andrés Manuel López Obrador. Amigos, vamos a ir al video de Ángel Verduzco y después vamos a ir al contundente mensaje que le mandó Claudia Sheinbaum a toda esta bola de chayoteros. Vamos a ir al video. Para una persona que vive de opinar, de analizar la situación y emitir un juicio y hacerlo público, es obligatorio hoy o desde hace unos días, pues, estar atento.
Por eso a mí me dan risa todos los que avisan, bueno, esta columna se despide y regresará el 6 de enero o el 9 o el otro. Pues dices, carnal, si te vas cuando el mundo está a punto de irse por el caño y te vas de vacaciones, pues mejor no regreses, hombre. Y segundo, pues ¿quién eres tú para que hagas falta? Yo me voy las vacaciones, pues vete si quieres. Si ustedes son adictos a periódicos como el Financial Times, el New York Times, el Wall Street, el Washington Post, Le Monde, El País, etcétera, o la revista The Economist, etcétera, pues no hay ya veo yo a Thomas Friedman o algún otro así pesado del New York Times o alguien del Wall Street o del Washington Post, Farid Zakaria, etcétera. Bueno, esta columna se va, pues la gente se reiría. En cambio, esta gente exagera su papel. ¿Cuántos leen a fulano de tal? ¿Cuántos? Sea en la edición física de un periódico o sea en la edición electrónica que tengan algún blog o alguna. ¿Cuántos? ¿Cuántos son? Pues casi nada, hombre. Cero, casi prácticamente. Entonces, dice uno, pues ¿y estos qué están presumiendo? ¿A poco el mundo se va a detener porque ellos se fueron? ¿Y quién va a comentar? ¿Quién va a analizar eso? Hay miles que lo pueden hacer. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tienen nuestros analistas, nuestros intelectuales, entre comillas, que piensan que si no están ellos, no hay quien explique lo que está pasando en el mundo, por ejemplo. ¿De dónde sacan eso? ¿Quién se hizo un estudio completo donde se dijo no? El 78% de los que respondieron a esta encuesta suplican que no se vaya de vacaciones López Dóriga o que no se vaya fulano. Chicos, pues que se vaya si quiere. ¿Tiene derecho a descansar? Pues sí, pues que se vaya, punto. Es decir, desde ahí estamos mal, ¿verdad? Entonces, si alguien en estos momentos se va y se aísla del mundo 15 o 20 días o 15 días, pues lo único que exhibe es una irresponsabilidad tremenda ante la situación que vive en el mundo. Alguien dirá, bueno, Ángel, me decía una vez un amigo, pero es que desde donde están conectados, entonces, ¿para qué carajo se fueron? ¿Para qué carajo se fueron? Si van a estar todo el día, vete, Ángel, vente a cenar. No estoy viendo ahorita los últimos bombazos, el avión que tiró la Unión Soviética, sus fuerzas de autodefensa en Azerbaiyán. Ya, hombre, ya, vente, espérate, me tengo que mandar la nota. ¿Para qué se van entonces? Pues mejor quédense aquí a hacer por lo que les pagan. Pero bueno, cada artista tiene su estilo, ¿verdad? Entonces, pero no hacen falta. No hacen falta. Nadie los extraña, hombre. Nadie los extraña. Entonces es puro cuento eso. Es ridiculez propia del pequeño burgués, del intelectual urbano que siente que si no están ellos, pues hay confusión, ¿no? O sea, ¿quién va a explicarles? Pues otros estarán ahí, hombre, sigue chupando, hombre. Entonces, pero los que por alguna razón o diversas razones nos quedamos, porque no tenemos dinero para salir de vacaciones o porque no se dieron las condiciones familiares, que no vino fulano, etcétera, aquí estamos, que sería mi caso o nuestro caso, y eso me lleva a estar pegado a la pantalla, a ver cómo está evolucionando tal cosa. ¿Por qué? Porque eso me permite normar mi opinión. Miren, ahorita le voy a hacer un recuento de los asuntos que están en la agenda política o geopolítica. No sé si han leído ustedes algo sobre la destrucción de un cable submarino allá en Europa, en la parte norte. Primero se decía que habían sido los chinos y que estos dijeron que no. Total que en un momento dado Finlandia, ante pruebas recabadas, detiene a un barco chino. Antes habían querido subirse para hacer una inspección y creo que los chinos se negaron, etcétera, etcétera.
Pero ese es un asunto que está ahorita en el centro de la discusión. ¿Por qué? Porque esos cables submarinos representan entre Europa y América del Norte prácticamente el 80-90% de la comunicación, esos cables submarinos. Entonces, si llega un país como la República Popular China o los rusos y se bajan unos buzos ahí y con un soplete y rompen eso, desestabilizan la comunicación, que hay satélites, pero no pueden restablecer de manera inmediata todo lo que se rompió, vamos a decirlo ahí. Ese es un asunto. Luego tenemos el conflicto en Medio Oriente. Las cosas en Medio Oriente, lejos de resolverse con esta situación en Siria, se han complicado. Israel sigue bombardeando reductos de Hamas, sigue bombardeando sus fuerzas de defensa israelitas, partes en el Líbano, más en el interior de su territorio, y ahora estos piratas yemenitas, que son los que se suben y agarran un barco con 100,000 barriles de petróleo y los venden por allá, son piratas modernos, vamos a decir, y ya fueron y les bombardearon ahí sus campamentos, y eso abre otro frente que tiene que defender y cuidar Israel. Luego tenemos ayer o antier un avión de una línea de, creo que es Azerbaiyán o de una línea por allá, pero el avión fue derribado y ya encontraron restos de un cohete, de un misil ruso de las fuerzas de autodefensa que fueran los que se lo echaron. Los rusos tienen una tradición, hay varios incidentes graves del uso de eso y ¡pum! Le tumban allá un avión, de tal manera que esto es algo que viene a complicar aún más las cosas. Trump intentó buscar una tregua en las hostilidades entre Rusia y Ucrania, y Putin dijo ni más, a seguir la ofensiva. En una desesperación, pues órale, pues éntrale bonito y a seguirle dando. Entonces, es otro foco ahí de invasión o de ¿cómo decirlo?, de hostilidades. Luego tenemos la relación entre la República Popular China y los Estados Unidos. Las cosas han seguido avanzando. Trump invitó a Xi Jinping para que asistiera a la toma de posesión el 20 de enero. Debo aclarar que en Estados Unidos no existe la tradición de invitar a dignatarios de otros países a la toma de posesión. Quienes representan a sus países son los embajadores. Por eso causó una cierta sorpresa en los medios políticos, en Washington, la invitación que cursó Trump a Xi Jinping. Es evidente que pues todo indica que no aceptó, no sé si haya un cambio de última hora, pero los analistas dicen que es casi seguro que ya rechazó eso. ¿Por qué? Porque al ir a Estados Unidos y en el primero o segundo día o al otro día de la toma de posesión irse o a la Casa Blanca o a Camp David o a Mar-a-Lago, pues estaría él aceptando una situación casi de debilidad. Lo llama Trump y allá va. Va a haber un encuentro indiscutiblemente, pero lo más probable es que se dé en un territorio, vamos a decir, neutral, donde ninguno cede la imagen política. Ese es otro foco de tensión por la pugna que hay, los vehículos eléctricos chinos, el alto arancel que se les está puesto. Los chinos tienen casi el monopolio de lo que llaman algunos minerales pesados para la elaboración de baterías o algunas cosas así para alta tecnología, y entonces, tú me quieres bloquear aquello, yo te bloqueo la exportación de esos minerales. Y entonces van de un conflicto al otro. Luego tenemos el problema de Trump y sus amenazas. Ha amenazado a México, a Canadá, y ahora dice que quiere comprar
Groenlandia, dice que quiere que le regresen el canal de Panamá. Entonces dice uno, chino, hombre, y no querrá aquí la colonia Cuauhtémoc, aquí de la Ciudad de México, ¿no? Para ver si con eso nos vamos allá, ya no de mojados, ¿verdad? Es decir, la verdad es que son posiciones políticas que no tienen base alguna. O sea, no piense usted que no. Sin embargo, meten ruido en las relaciones. Ahorita, por ejemplo, la suerte que ya se veía venir de Justin Trudeau. Pierre Trudeau fue el padre del actual primer ministro, de Justin Trudeau. Pues ya se veía que iba a perder, pero con estas presiones de Trump parece que aceleró su caída en las encuestas. Y lo más probable es que ahora el 25, el junio, cuando sean las elecciones, pues como comúnmente se dice o coloquialmente, Justin Trudeau chupe faros. Entonces, se le acabó, pero ya tiene 14 años bateándola, o sea que, pues digo, no va a extrañar eso, ¿no? Bien, ahora bien, vamos a agregarle un tema que para muchos puede no tener sentido alguno, pero en el resto del mundo es un gravísimo problema hoy el tema de la demografía. Japón, Rusia, la República Popular China, algunos otros países europeos, Finlandia, por ejemplo, en Estados Unidos ya también, Canadá, por supuesto, no se diga España, Alemania, etcétera. Excepto en México. En México, como diría Polo Polo, no hay flatulencia. Aquí, tranquilo. Ahorita aquí lo que importa es la foto que publicó hoy el Financiero, donde están los enamorados viéndose así. Ay, papito, esto, pinche cursilería, dice uno. Bueno, pues ahí está. Pues ya vimos cómo explotó Ángel Verdugo en contra de los chayoteros. Ojalá y estos señores no vayan a ver este video, no se lo vayan a enseñar a Ciro, a López Dóriga, o a Riva Palacio, o a Susana Oresti, y a toda la bola de chayoteros que están muy preocupados por la dictadura que nos va a llevar al caos. Pero mientras son peras o manzanas, se fueron de vacaciones. Vamos a escuchar el mensaje de Claudia Sheinbaum, donde arremete en contra de todos estos chayoteros al servicio del régimen, al servicio de los gobiernos neoliberalistas. Amigos, vamos a ir a este video. O sea, ¿cómo es que la democracia se derrota con democracia? ¿Y eso es autoritarismo? Ajá. No, pues. Y además lo dicen como en una cadena de radio que se escucha por todos lados. Están muy molestos por varias razones. Una, porque se acabaron los recursos públicos para su beneficio. Ese es lo que más molestos lo tiene. Aquí el presidente, no lo traemos hoy, pero a ver si un día lo recordamos. El apapacho de Salinas de Gortari, Aguilar Camín, que como no terminaba el trabajo que se le había encargado, pues seguía pidiendo más y más y más. De Salinas de Gortari, quien llegó a la presidencia con un fraude electoral, no precisamente con democracia. Muchos intelectuales como él y otros decidieron acercarse en aquel momento a Salinas de Gortari. Yo recuerdo en el 88, después del fraude electoral contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que en aquel entonces se formaba, se estaban uniendo las fuerzas, porque hubo muchas fuerzas de muchos lugares que apoyaron en su momento al ingeniero Cárdenas. Nosotros, digo nosotros porque éramos una generación, pues desde la universidad, después del movimiento del CEU, muchos de nosotros decidimos apoyar al ingeniero Cárdenas. Y así como había movimientos sociales, igual partidos políticos, dirigentes políticos, sea de movimientos sociales o de partidos políticos, decidieron apoyarlo, pero sobre todo lo apoyó el pueblo de México en un momento muy trascendente del país. Viene el fraude electoral y la imposición de Salinas de Gortari,
Y este grupo de intelectuales saca un desplegado mientras estaban las movilizaciones contra el fraude, diciendo que en realidad no había habido un fraude electoral y que pues prácticamente ya se habían acercado al poder en aquel desplegado. A ver si en algún momento lo podemos encontrar, aquel desplegado. Vamos a buscarlo. Un desplegado que sale en el 88, principios, yo creo que en el 88. Y son todos estos intelectuales que el presidente llamaba intelectuales orgánicos al poder de entonces, que se acercan, y se acercan principalmente vinculados con recursos económicos. Los cooptaron, digamos. Cuando en el 18 llega el presidente López Obrador, pues a lo mejor tenían alguna esperanza de que siguiera ese flujo de recursos, pero no. Entonces se enojan muchísimo, y lo que les ha ido pasando es que su enojo como que les pone un velo que evita que hagan un análisis de lo que realmente está pasando en el país. Y es un apoyo popular muy grande a la Cuarta Transformación, por la revolución de las conciencias, pero también porque ha dado resultados para el beneficio de quien menos tiene, pero para el beneficio de todos. Ayer estaba viendo, por ahí sale una gráfica de las reservas del Banco de México, histórico, récord. Es decir, la economía está sólida. También salió recién la inflación, que bajó todavía más la inflación. Y no digamos pues lo que significa la inversión extranjera directa, la mejora en salarios, la disminución de la pobreza, de las desigualdades. Entonces este grupo, y particularmente estos comentócratas, no entienden lo que está pasando en el país y dicen cosas tan absurdas como eso de que el autorismo llega a través de la democracia. O sea, ¿cómo? Entonces, lo que hay es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y va a seguir habiendo, porque no nos vamos a alejar del pueblo de México. Entonces, pues ya escuchamos a la presidenta de México, donde dice que lo bueno de todo es que ya menos gente les cree. Amigos, con esto me despido, espero te haya gustado el video, suscríbete a este canal, dale manita arriba. Y no se te olvide compartirlo, porque es muy importante que el pueblo de México esté enterado de lo que está pasando con la Cuarta Transformación, el segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida pública de este país. Nos vemos en el próximo video.